Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente además de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Es un gusto estar con ustedes, como siempre. Y no es tan un gusto la situación en la que estamos, digamos, en estos días. Lamentablemente, el país sigue medio desordenado. Y ustedes, queridos amigos y amigas, dirán, bueno, pero yo sigo trabajando, José Ignacio, me gano la vida, tengo mi puestito ahí en la esquina, tengo mi bodega, trabajo en esta empresa mediana, pequeña, termino de trabajar y me voy a mi casa, estoy con mis hijos, ahorro mi platita, y yo en verdad no me interesa lo que pasa en la política, porque finalmente yo sigo trabajando en lo que puedo, hago lo que puedo con mi vida, y ahí estamos. Es verdad, en el Perú, la clase trabajadora, nosotros, ¿no? Los emprendedores, los trabajadores, los formales y los informales, que es los informales, los que trabajan en empresas que son informales, que no tienen un contrato, que no tienen planilla, que no tienen beneficios sociales, etcétera, son más del 75% de los trabajadores en el Perú. Todos nosotros tenemos que seguir trabajando, es verdad. Pero si ustedes se dan cuenta, llega un momento en el cual, después de 10 años, y yo estoy seguro de esto, y lo he venido diciendo varias veces, ya después de 10 años, 11 años, ya la situación es insostenible. Los precios de los alimentos siguen subiendo como nunca habían subido. El precio del dólar pasó la barrera de los 4 soles, como no había ocurrido hasta ahora. Las señales que dan las empresas de no contratar, de no invertir más en proyectos, no se había dado tampoco en mucho tiempo. Y entonces esto va a terminar afectando tu bolsillo, querido peruano que nos estás escuchando. Y la razón por la cual estamos así, y esto se va a poner peor, es porque tenemos, y hemos optado además, porque nosotros, muchos de ustedes, ¿no es cierto?, muchos peruanos, como adultos, votaron por un presidente que es el señor Castillo. Y ese es nuestro presidente hoy día. El señor Castillo además es un adulto, el señor Castillo no es un títere, no es un niño, ¿no? Porque tú no hubieras votado por un títere, pues tú votaste supuestamente por un profesor que tenía personalidad, que tenía palabra de maestro, ¿no? Bueno, ese es tu presidente, y ese presidente no ha tenido gabinete durante 24 horas, salía de la sala de convenciones y volvía a entrar, y regresaba y volvía a salir, y llamaba por teléfono, se peleaban los de Perú Libre entre ellos. Vladimir Cerrón ha manejado este gabinete es el gabinete de Vladimir Cerrón, salvo por el señor Pedro Franque, que además, como economista, tiene muchísimas deficiencias y carencias técnicas de conocimiento básico de economía, siendo economista. Y es un economista además con un sesgo antiempresa, ideológicamente de izquierda, antiempresa, siempre lo ha sido, no va a cambiar el señor Franque. Y ese señor Franque es lo mejorcito que tenemos del gabinete. Pero bueno, hemos votado por el señor Pedro Castillo. El señor Castillo no es ningún títere, no es ningún niño, y ahora estamos pagando las consecuencias. Y querido amigo y amiga, tú que crees que estás trabajando y que los políticos no te importan, y que la política no te importa, al final todo esto te afecta y te va a afectar más. Así que la primera lección es, la siguiente vez que tengamos que votar, por favor, hagámoslo bien. La segunda lección es, ahorita tenemos que estar vigilantes como ciudadanía. Para hablar de este tema, hoy día tenemos 2 invitados, así que tenemos que correr con las invitaciones, porque si no se nos acaba el tiempo. Nuestro primer invitado es el ex congresista, acaba de ser congresista, el señor César Combina. César Combina ha sido congresista por Alianza para el Progreso y ha tenido un rol bastante preponderante, importante en el debate público en las últimas semanas, ¿no? El señor Combina participó, digamos, como vocero de Alianza para el Progreso. Él tiene una postura, ha tenido siempre una postura muy clara con respecto al señor Castillo, ¿no? Tenía ya una idea de lo que podía venir, ha sido siempre muy consistente en sus opiniones. Ahora vamos a conversar con él. Este Congreso actual, el Congreso que tenemos ahora, es un Congreso que va a tener que responder a estas amenazas, ¿no?, del gabinete. Un gabinete en el cual
como ya lo han comentado aquí en la red de comunicación regional, tienes a un ministro de Trabajo con faltas laborales graves en su trabajo, un ministro de Transportes que tiene faltas graves como conductor y es dueño de una empresa de transportes informal, un ministro de Vivienda que está siendo investigado por corrupción por ser propietario de una empresa constructora que ha licitado con el Estado, un ministro de Relaciones Exteriores que es sociólogo y que ha sido un exguerrillero formado en Cuba y que se acaba de juntar con la dictadura venezolana, se han reunido con los representantes de Maduro, este sociólogo que es ministro de Relaciones Exteriores, para supuestamente reconstruir las relaciones entre Perú y Venezuela. Y así podemos seguir. Un ministro de Agricultura que no tiene licenciatura, que es un bachiller. Un ministro, un ministro de Comercio Exterior y Turismo que es psicólogo, y psicólogo social además. O sea, nada que ver. Tenemos un gabinete en el cual no se defiende, no se respeta el más mínimo criterio de idoneidad. ¿Qué cosa es algo idóneo? Algo idóneo es algo que es apropiado para un cargo, es algo que es adecuado para algo. Por ejemplo, oye, te has puesto el vestido idóneo para la fiesta, ¿no? Ese trabajador que buscabas para tu empresa es el trabajador idóneo, es el perfecto. Entraba excelente, digamos, en ese perfil que necesitabas. Pero ahora con este gabinete, definitivamente ninguno es idóneo. Es más, la mujer que ha asumido el Ministerio de la Mujer, la señora Anaí Durant, ha sido vinculada y ha estado en eventos del MRTA, eventos organizados para publicar libros que hacían apología de los terroristas. Esa es la ministra de la Mujer. Una persona que coquetea, ¿no? Que se divierte, que le gusta la ideología terrorista. Y bueno, ni qué decir del señor Guido Bellido, que ha sido y está siendo investigado por apología al terrorismo, y que públicamente ha salido a decir que los senderistas, que Sendero Luminoso eran pues peruanos que tenían derecho a hablar y a quejarse y a responder y a hacer lo que hicieron, imagínense. Ese es el gabinete que nos ha regalado el señor Pedro Castillo. Entonces, ¿cómo decir, no, es que Pedro Castillo es un títere, pobrecito, es una víctima de Cerrón? No pues. El señor Castillo es un hombre casado, adulto, tiene hijos, tiene una familia, tiene una esposa, es un señor que además ha sido líder sindical. No lo traten pues ahora de victimizar, no me lo traten ahora de bajar y decir, ahí este es un tontito. No, el señor Castillo no es ningún tontito. El señor Castillo tiene algo detrás, en la espalda, algún vínculo, alguna relación con los dinámicos del centro, con las mafias de Vladimir Cerrón, que están en esas 200.000 audios en donde seguramente la vocecita del señor Castillo aparece también, muy probablemente. Entonces, acá no es un juego de niños, de víctimas. ¿Qué va a pasar con este gabinete? Yo creo que se abren dos escenarios. Queríamos conversar sobre eso con el señor Combina, con César, pero parece que ha tenido problemas en la conexión. Si no, pasamos a nuestro siguiente invitado, que es el señor Henry Rafael, es un analista político, y que él nos va a poder hablar justamente de esto, ¿no? Porque con el señor Combina queríamos hablar un poco del gabinete, de la situación política del señor Castillo, y con Henry Rafael queríamos hablar de los escenarios que se abren. Porque hay mucha gente que está empezando a decir, ojalá le nieguen la confianza a estos ministros. Pero negarles la confianza es ponerse una pistola en el cuello para el Congreso, porque te pones en capilla. Recuerden ustedes que todavía, ¿no? Ahí está, ahí estamos con César, que justo digo, todavía no se ha regulado bien el tema del cierre del Congreso. Entonces, cuando uno, como Congreso, cuando el Congreso le niega la confianza a dos gabinetes, o incluso le niega la confianza al presidente, al Poder Ejecutivo, por la presentación de alguna ley, alguna propuesta legislativa, el Congreso está en capilla. Pero ya estamos con César, con el ahora excongresista César Combina. César, ¿cómo estás? Hola, José Ignacio, ¿cómo están, amigos? Un gusto poder estar con ustedes. Sí, ya unos días que hemos dejado el cargo y creo que además el momento es más propicio que nunca para que podamos tener una nueva generación de congresistas. Ya los hemos visto a muchos
defendiendo desde el inicio la Constitución, la democracia y las libertades, y desde afuera, nosotros que tenemos que seguirlos respaldando. Aquí no hay, esta no es una lucha de una sola persona, esta es una lucha de un país, y creo que todos somos soldados de un gran ejército que se llama Perú. El tiempo se nos va a hacer cortito, pero ¿es sostenible? ¿Es sostenible? Es una pregunta muy radical, muy sencilla. ¿Es sostenible este primer gabinete de Castillo, el primer gabinete de esta crisis? No, no es sostenible. De hecho, ellos ya tenían planeado que este gabinete caiga rápido. También se ha filtrado a mucha de la prensa que los mismos ministros se estaban algunos guardando para el siguiente gabinete, tomando en cuenta que Vladimir Cerrón ya presentó su plan. Su plan es muy claro: lograr una asamblea constituyente bajo todas las formas. Ha visto que hay un grupo de gente reuniendo firmas. Esa es la responsabilidad de Bermejo. Y por otro lado, la responsabilidad del Poder Ejecutivo, es decir, de Pedro Castillo, es generar una crisis ministerial para gestionar 2 censuras y, por tanto, una disolución constitucional del Congreso. Creo que al final ha rebotado y lo que se ha hecho es parchar un gabinete que ya venía con yaya, por así decirlo. Este gabinete no le doy, yo pienso, más de un mes, porque en realidad lo que se ha hecho es poner a gente que yo califico como impresentable. El señor Guido Bellido es lo peor probablemente que tiene Perú Libre, un poquito por encima de Arturo Cárdenas alias Pinturita, pero además se ha puesto pues a una persona que está borrachito de poder, como el caso de Ciro Gálvez, con 0 conocimientos de la gestión pública, o inclusive se ha tomado como regalo de primera chamba darle el Ministerio de Agricultura a un recién egresado de universidad. Esto es lo que ha hecho Perú Libre en el gobierno regional de Junín. Recordemos que son 60 altos funcionarios del gobierno regional de Junín que la Contraloría detectó que no cumplían los perfiles, y es el mismo modus operandi de Vladimir Cerrón. Ahora, lo que estás planteando y lo que muchos plantean, no eres solamente tú, que esto es algo a propósito, es este plan de agudizar las contradicciones, digamos, en esta especie de revolución comunista-leninista, ¿no? Genero caos. Sin embargo, hay una posibilidad, y es que el Congreso le juegue el partido y le diga, ¿sabes qué? Te doy la confianza. ¿Qué pasaría si este Congreso, que también la va a tener difícil, porque ponerse de acuerdo frente a tanto inmoral, ¿no? Porque en este gabinete hay gente corrupta, gente terrorista, gente improvisada? O sea, darle la confianza es casi un acto, a ver, hasta los mismos congresistas se podrían poner en problemas al darle la confianza a este gabinete, ¿no? Pero supongamos que se la den. ¿Es un escenario posible? Sí, de hecho es el escenario que yo creo que debemos avanzar. Aquí hay una narrativa que es la que está jugando desde la segunda vuelta Vladimir Cerrón y el equipo de Perú Libre, que es marcarnos el camino a todos los demócratas. Entonces, ellos hacían algo y los demócratas respondíamos. Ellos volvían a hacer otra cosa y los demócratas respondíamos. Siempre, hablando futbolísticamente, siempre se llevaron el balón. Creo que ahorita es momento de tomar el balón nosotros y armar la propia narrativa. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando vayan a pedir confianza, ni se les escuche, porque lo que van a decir es pura mentira. Se le otorgue la confianza y se le diga, ya perdieron suficiente tiempo, póngase a trabajar. Porque allí es donde se va a exacerbar la mayor contradicción, que es que ellos no saben gobernar, no saben para qué han sido elegidos, no tienen la menor idea. Ellos son fusibles. Entonces, una vez dada la confianza, pienso que el paso siguiente es ejercer el control político inmediato, que es censurar a Guido Bellido y avanzar con el control político con cada uno de los ministros por separado para evitar una crisis de gabinete. Esto sería quitarle la pelota a Cerrón y comenzar a jugar en nuestra cancha, en la cancha democrática. De acuerdo, entonces tú lo que planteas es que se le dé la confianza y literalmente, que es también algo que se ha planteado, pero que es inteligente, conforme vayan apareciendo las evidencias que están ahí de que son moralmente incapaces de ser ministros, uno por uno te los vas, entre comillas, bajando, digamos, o los vas interpelando, los vas censurando, algo así. Efectivamente, y definitivamente se tiene que empezar por el caso del presidente del Consejo de Ministros, de Guido Bellido, que obviamente no solamente está incapacitado moralmente, sino que tampoco no tiene ningún tipo de experiencia para ejercer ese espacio. Pero luego hay otros puntos también muy importantes, como por ejemplo
el caso de las relaciones, mire este caso que es interesantísimo, la nueva correlación de fuerzas aliadas a nivel global, a nivel de relaciones internacionales. Haber puesto a Béjar confirma, un fanático ferviente chavista y fidelista, confirma que nuestros nuevos aliados son Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba. Entonces, el Congreso, desde el primer momento, podría perfectamente, en la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitar que venga el ministro a personarse a responder sobre sus nuevos aliados y posteriormente desde la Comisión de Relaciones Exteriores mandarlo al Pleno para una interpelación. Entonces, este es el trabajo que tienen que hacer los congresistas de inmediato. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Cerrón, que es el plan que le ha jugado muy bien el señor Pedro Franque, es tirar la piedra, esconder la mano y a ver si reaccionamos. Nosotros tenemos que ser más inteligentes. La oposición peruana no puede cometer los errores que ya han cometido la boliviana y la venezolana, de la división, de ser reaccionarias, de no ser proactivas, de no entender cómo funciona la mente de un marxista-leninista. Ellos no pueden guiarnos en este juego. De acuerdo, se nos ha ido el tiempo, pero está clarísimo. Darle la confianza a este gabinete para que ellos asuman, digamos, justamente su improvisación. Y su responsabilidad. Y su responsabilidad, y luego el control político institucional desde el Congreso, en primer lugar con el señor Bellido Ugarte, y luego ministro a ministro, por lo que ya tienen en la espalda y por lo que van a empezar a hacer. Exactamente, no dudo, creo que ningún peruano en estos momentos se siente confiado con lo que va a ocurrir o con lo que está ocurriendo. Al inicio de la campaña hablábamos de que no se podía perder ni un solo minuto para vacunar, para reactivar, para recuperar el rumbo. Aquí hemos perdido descaradamente ya 4 días y lo siguen perdiendo porque ellos no están preparados para gobernar. Hay que decirles que tienen que comenzar a gobernar, tienen que presentar algún fruto. Y si ese fruto los lleva a una censura, pues que así sea, porque esa es la democracia y eso es lo que tiene que hacer el Congreso desde su ámbito de control político. Excelente, muchas gracias, César. Seguiremos conversando. Gracias, José Ignacio. Gracias, César. Estuvimos con César Combina, ahora ex congresista, ya descansando un poco seguramente de tanta chamba y tanta remolacha. Y rápidamente nos conectamos por teléfono con Henry Rafael, analista político, para seguir hablando de esta coyuntura. Vamos a conectarnos, acá estamos. Henry, ¿me escuchas? Muy bien, José Ignacio, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, acabamos de estar con el ex congresista César Combina, se le nota pues relajado, sonriente, chaposo, ¿no? Pero preocupado, digamos, porque ahora lo que se viene pues no es nada bonito. Él plantea, y entro directo a la pregunta concreta, él plantea que a este gabinete se le debe dar la confianza y que luego el Congreso rápidamente ejerza un control político que ya puede hacer con varios de los ministros que tienen pues unas tremendas cargas en sus mochilas. O sea, la estrategia parece muy clara. ¿Tú opinas igual? ¿No la ves tan fácil? ¿Cómo ves el escenario que se abre con este gabinete de crisis que nos ha generado el señor Castillo? Bueno, primero también saludar a todos los oyentes que tienen ustedes a nivel nacional. Creo, ya respondiendo a tu pregunta, José Ignacio, que en general pareciera, y digo pareciera porque en el Perú todavía no se tiene certeza de los rumbos que vamos a tener en los siguientes días, en los siguientes meses, pero pareciera que lo más sensato sería eso, lo más sensato, además, viniendo de una constante confrontación política entre el Congreso y el Ejecutivo, teniendo en cuenta además el discurso tanto del presidente Castillo como de la presidenta del Congreso, ambos hablando de la búsqueda del diálogo y los consensos para gobernar y pensando en el país, lo más sensato sería que, primero, es algo doloroso, pero es algo real, que en el Perú ganó, ya sea por el voto o por las razones que sean, pero hoy el presidente es el señor Pedro Castillo y pertenece al Partido Perú Libre. Sensatamente le corresponde al señor Castillo, como a cualquier partido político, coordinar internamente con su partido político decisiones de carácter de gobierno. Eso es lo real y lo sensato, y por lo cual quienes apoyaron su candidatura o ensalzaron o vieron en él una candidatura simplemente por mantener el antifujimorismo vivo, deben hacerse responsables de eso. Y por otro lado, y ya yendo más a profundo sobre el voto de confianza, creo que sería lo más sensato. Sin embargo, también existe la posibilidad, como suele suceder en algunos gobiernos, de
autocracia o de comunismo, de socialismo, donde mientras más tiempo vas ejerciendo el poder, más tiempo comienzas a entenderlo, más tiempo tienes para poder tener la información necesaria para ejercerlo, y eventualmente el ejercicio del poder se hace más contundente y mucho más complejo poder reaccionar ante cualquier actitud antidemocrática que pueda existir desde el Ejecutivo. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo. También es un riesgo, y por supuesto mucho mayor, generar desde ya un clima de inestabilidad política, a pesar que es claro de que pareciese que existiese esa voluntad, una suerte de invitación a la confrontación con la conformación de este gabinete. Ahora, Henry, yo antes de incluso salió en un medio de comunicación esta noticia, pero yo esto lo sabía por simple conocimiento de gestión pública, el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, investigado por apología al terrorismo, va a tener todas las semanas una reunión con el sistema de inteligencia del país, con el sistema de inteligencia nacional, con la DINI, con las Fuerzas Armadas, con el Comando Conjunto, con la Policía, con el Ministerio del Interior, y va a recibir información clasificada acerca del narcotráfico, acerca de terrorismo, acerca de Movadef, acerca de los comuneros y las ONGs que se juntan para azuzar conflictos sociales, acerca de las ONGs y las comunidades, entre comillas, indígenas que están en la selva para bloquear pozos petroleros o romper el oleoducto por 15ª vez. Y este señor Bellido, a partir de esta semana, como tú bien dices, podría empezar a recibir esta información, con lo cual lo que estoy haciendo es complementando tu segunda opinión, que es, una vez que tú les das el poder y le das las tuercas y las maquinarias y las herramientas para meterse en la gestión pública, les estás dando literalmente al Estado peruano, que es un monstruo que prácticamente camina solo, donde tienes un montón de funcionarios alineados para obedecer al poder de turno. ¿Estás seguro que este riesgo no es mayor que el primero? Esa es una pregunta muy compleja. Y lo digo porque, a ver, voy a ponerme en el plan positivo y en el plan negativo. En el plan positivo, eventualmente, lo que dicen que hay que darles el voto de confianza y que eventualmente empezar a hacer un gran manejo político, tiene un componente condicional. ¿Hasta qué punto las fuerzas de oposición van a poder unirse? ¿Hasta qué punto las derechas o la centro-derecha y los progresistas que han decidido ya salirse definitivamente del entorno de Pedro Castillo o del apoyo que le estaban dando, van a poder unirse y van a dejar ese enfrentamiento que justamente es lo que nos ha llevado a los resultados políticos que tenemos. Ese es lo único que funcionaría si es que eventualmente se les va a dar el voto de confianza y se quiere hacer algún ejercicio de control político, ya sea congresal o de carácter ciudadano. Y el otro es muy complejo porque en el ámbito negativo, poniéndome en el punto de vista negativo, ningún gobierno autocrático o dictatorial empezó su primer año ejerciendo la autocracia. Fueron increciendo desde Chávez, Evo Morales, aunque en el caso de Bolivia sí hubo turbulencia política y hubo algunas acciones distintas, pero en general, Nicaragua, por ejemplo, en general los gobiernos autocráticos o dictatoriales o comunistas o de corte fascista, para hacer en ambos lados, entran y comienzan a ejercer el poder, a ganar espacio, a entenderlo, a coparlo, porque es claro que ahorita no lo está copado, ahorita está copado por los progresistas el Estado, ¿no? Entonces hay que coparlo, hay que ingresar y después ejecutar. Entonces, puede también cuidado con que esta también sea una estrategia de el gobierno en el que eventualmente, si es que quisiera ponerse en un plan de los que he mencionado, digamos, siguiendo recetas bolivarianas, que esto sea un espacio para ganar tiempo, posicionarse el poder y cuando ya efectivamente ya tengan el Estado copado, pues puedan deshacerse completamente ya pues de Pedro Franque, de Aníbal, ¿no? Del ministro de Justicia y ya no necesitan ni siquiera el Congreso de la República. Entonces, y que puedan llegar a un entendimiento incluso con las Fuerzas Armadas, como lo hizo Chávez. Chávez demoró un año en comenzar a tener un acuerdo de ejecución con las Fuerzas Armadas de su proyecto bolivariano. En conclusión, me seguirás en esto que en cualquiera de los dos escenarios, negando la confianza o dándosela,
lamentablemente, y como tú bien dijiste al inicio, por voluntad popular, con fraude o sin fraude, Cerrón y Castillo ganan en ambos escenarios. Eh, sí y solo si en el primer escenario las fuerzas políticas no comienzan a asumir una visión distinta. A ver, y lo resumo en este tipo, en este ideario. Aunque la palabra ideario está un poco quemada, pero bueno, lo voy a decir así. Eh, Mira, la única forma en que el control político del Congreso funcione es que vaya de la mano con un con un control político ciudadano, un control político en la calle. Pero si esa calle está dividida con con el concurso constante del hasta responsable hoy izquierdoso de tu voto, y el izquierdoso diciendo, no, mejor es prefiero haber votado por Castillo que por Fujimorismo, y el antifujimorismo y el no a Keiko, entonces esa confrontación de la calle, esa confrontación de la oposición es el mejor campo de cultivo para las fuerzas de Castillo y Cerrón, porque nunca van a poder unificarse. Creo yo que se necesita un liderazgo o varios liderazgos que comiencen a decir los famosos mea culpas. Así como a Keiko Fujimori, y con mucha razón, se le ha exigido en varios momentos que pida perdón por los, digamos, penosos episodios que durante su presidencia en el partido tuvieron en los últimos años. Creo que hoy también quienes han cometido o que creen que se equivocaron al haber apoyado una candidatura como el del presidente Castillo, consideran que se han equivocado, también piden disculpas, y eso que les permita a ambos sectores asentarse en una mesa, como antes, que cuando la democracia se ponía en riesgo, tú tenías a la derecha y la izquierda sentadas en una misma mesa buscando defender la democracia. Eso aún no se ha dado. Sin embargo, creo que hay actores como, por ejemplo, los Vargas Llosa, Pedro Cateriano, que poco a poco han ido entendiendo de que hay que pasar de la etapa del antifujimorismo, como del fujimorismo también hay que pasar de la etapa de la confrontación constante con un sector de la izquierda que finalmente es parte de este juego democrático y con el cual tranquilamente se puede, si es que hay voluntad y si es que se superan los intereses políticos de sobrevivencia, porque es claro que hay un sector de la izquierda que necesita mantener vivo el antifujimorismo para sobrevivir, pero en estas circunstancias, si no superan ese discurso, probablemente no sobrevivan. Bueno, la gran derrota, ya para ir terminando, de estas elecciones en primera y segunda vuelta fue justamente, como tú bien dices, y por eso es que se les pediría ese mea culpa, de esta especie de izquierda pues antifujimorista, de escritorio o de campo, ¿no? Porque la radical y la moderada, la progresista, todos se juntaron en esta especie del voto digno, el voto nulo, el voto antiqueico, que Fujimori nunca más. Y son los grandes derrotados porque ahora le han dado pie a esta derecha que también es un poco más recalcitrante, un poco más quejona, de decirles, pues, ahí está, ya vieron, ustedes son los culpables, los culpables. Creo que superando esto, como tú dices, que es una natural etapa de berrinche, porque le sacas en cara a tu oponente, digamos, entre comillas, pues la derrota que ha sufrido, debería ocurrir lo que tú dices, ¿no? Que la ciudadanía se una, que se limen esas asperezas para que pueda generarse un control político, una vigilancia desde la ciudadanía, ¿no? Últimos comentarios, Henry, desde el Congreso, ya para terminar. ¿Cuál es la agenda del Congreso ahora? Porque a María Carmen Alba se le ha notado evidentemente muy ponderada, muy centrada, pero también a veces noto que esa especie de talante ponderado y moderado puede tampoco no ser tan estratégico cuando tienes enfrente, digamos, a un entorno bastante radical, mucho más violento y que le gusta al peruano. O sea, que al peruano le gustan estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que así como en el Ejecutivo necesitan tiempo para sentarse y tomar decisiones, lo mismo sucede en el Congreso. Mira, acaba de renunciar hace una hora el oficial mayor y justamente que fue responsable de esa suerte de coordinación con Sagasti, con Palacios, para hacer que entregue la data. Y recordar lo que incluso el ex congresista Carlos Mesía acaba de señalar en las redes sociales. El oficial mayor fue puesto por la izquierda, fue puesto por Mirta Vázquez. Entonces, no es un oficial mayor de la nueva gestión. Y es el responsable de haber cometido una serie de errores, voy a llamarlo errores, no vaya a ser si habían sido voluntarios o hechos a propósito, durante la ceremonia de asunción de mando, como
sentar a Evo Morales en la banca de mandatarios, por ejemplo, ¿no? Creo que el Congreso de la República también necesitan tiempo para sentarse, digamos, definir las mesas, pero sí considero que la mesa directiva, más allá del liderazgo de Mari Carmen Alba, la mesa directiva tiene una función muy importante. La importancia de no solamente tomar decisiones de carácter político con una firme convicción democrática, creo que en ese lado los integrantes de la mesa directiva han mostrado una clara convicción en ese tipo, pero a la par tener la inteligencia política, la habilidad política, lo que algún político, creo que fue Víctor Raúl, hablaba del don de ubicuidad que les permita tomar decisiones sin pisar terrenos minados que sean, como se dice, caer en las provocaciones o peor aún, cuando evitas caer en una confrontación que te lleva a una situación peor. Esa habilidad política es la que aún se tiene que poner por decirlo así, en marcha, en ejecución en el Congreso de la República, y lo primero tiene que ver con la confirmación de las comisiones, el proceso de diálogo que tiene que tener para poder recibir al gabinete y, por supuesto, la forma como se va a desarrollar ese debate y, por supuesto, finalmente, si es que se le va a dar o no el voto de confianza. Son 30 días que quedan adelante. Todavía considero que es demasiado prematuro para las fuerzas políticas decir que sí le van a dar voto de confianza, porque en estos 30 días en el Perú cualquier cosa puede pasar. De acuerdo. Muchas gracias, Henry, por estar con nosotros. Ha sido un gusto conversar contigo, como siempre. Ya te fastidiaremos para tus opiniones más adelante pronto. Muchas gracias. Cuídate. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Soy Henry Rafael y César Combina, dos entrevistados, creo yo, de muy buen nivel, analizando con mucha agudeza, con mucha claridad la situación actual. Y ya está. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se empieza a organizar este gabinete hecho de personajes extraños, sospechosos, improvisados, con conflictos de interés, con investigaciones por apología al terrorismo, con investigaciones por corrupción, dirigidos por un señor Pedro Castillo, que, como bien decía Henry Rafael, si bien es cierto, ha tenido palabras moderadas, también ha tenido gestos nada inteligentes a nivel político, como por ejemplo, desde ya, usar el mismo traje que usaron dictadores como Chávez, Evo Morales y autoritarios como Rafael Correa, ¿no? El famoso liqui liqui. O también, por ejemplo, tener algunos comentarios antes, el 28 de julio, con respecto a la Asamblea Constituyente, etc. Es muy ambiguo todo esto, y la ambigüedad siempre ha sido el espacio en el cual el mal se construye. La ambigüedad es la madre del mal. Lo malo no viene de algo grotesco, feo, duro, no, lo malo viene de algo ambiguo, de algo engañoso, sospechoso. Ahí es donde se cocinan las peores decisiones, en la ambigüedad, en la neutralidad, en la tibieza. Ya no es momento para ser tibios. Muchas gracias, nos vemos el lunes en A Fondo. Soy José Ignacio Beteta, que les vaya bien, buen fin de semana. Hemos presentado A Fondo.